Atención, señoras y señores, tenemos un nuevo candidato en la lucha por el Scudetto. Terminó la fecha 11 y como todas las semanas tenemos nuevo líder. Ese nuevo líder ahorita es el Inter junto con la Roma. La semana pasada era el Napoli. Hace un mes era el Milan. Todas las semanas, porque la Serie A está muy apretada y nosotros se los decimos todas las semanas. Si no están viendo el calcio, yo les digo, y perdón que se los diga así, están perdiendo el tiempo. Este fin de semana hubo un golpe sobre la mesa sobre un equipo que está por debajo en los papeles, pero que hoy por hoy está en la lucha por el título, y ese equipo es el Bologna. Hoy les vamos a hablar de la gran temporada que está haciendo el equipo de Vincenzo Italiano, contra todo pronóstico, porque tiene peor plantilla que el año pasado, o por lo menos no súper mejorada. Pero aparte, también les vamos a hablar del despido de Iván Juric, que lo anunciamos por acá hace 2 o 3 episodios, y por acá uno de los compañeros dio nombre y ese resulta que va a ser el entrenador. También les vamos a hablar de la crisis del Napoli con Antonio Conte, con una dura rueda de prensa precisamente después de haber perdido el partido contra el Bologna. Vamos a hablar de un dato curiosísimo del Milan contra los rivales de menor peso y por supuesto algo del Inter les vamos a decir porque es la primera vez en todo el año que están en el primer puesto. Les damos las gracias a Sabrina Llueva, que está aquí ayudándonos en la producción. A mí me acompaña aquí el señor Angelo Alfredo Chambotti y aquí el señor Gustavo Adolfo Silva, como todas las semanas, muchachos. Gustazo, muchachos, estar de vuelta, episodio 31, acá de Gol Mío, ya iniciando, ¿no? Una nueva decena de episodios. Realmente contentísimo de estar aquí nuevamente. Importante invitar a la audiencia que se suscriba, que dé like, que active notificaciones, que comente y que por supuesto no se pierda ningún episodio, Félix, de Gol Mío. Importantísimo eso. Y número 2, muchachos, realmente una jornada plagada de noticias importantes, ¿no? De bastante información que tenemos y sobre todo de cambios en los banquillos. Ya lo decíamos por allí. Así que bueno, el Atalanta, por supuesto, de los principales cambios ahora. Vamos a ver si empieza a levantar, al igual que la Fiorentina, con un nuevo entrenador también. Exactamente. Bueno, saludos muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo recibimos el episodio 31 de Gol Mío? Saludos a la audiencia, saludos también a Sabri. Bueno, tal cual como bien comenta Félix, creo que la Serie A está hirviendo, está ardiendo, está el rojo vivo. Hemos visto que la parte de arriba de la tabla está cada vez más cerrado. Ahí inclusive entre los temas que vamos a abarcar hoy vamos a tocar también el tema del Inter que ha venido con una racha interesante y bueno, no sé si se han dado cuenta de algo, por si acaso estamos vestidos rosoblú. Un mensaje subliminal para ustedes. Claro, rosoblú porque bueno, el primer tema que vamos a debatir acá para ustedes va a ser el gran desarrollo futbolístico que tienen los dirigidos por Vincenzo Italiano, un equipo que prácticamente este fin de semana dio un batacazo con uno de los rivales directos. Sí, y bueno, vamos a repasar la tabla de clasificación solo para que entiendan la magnitud de lo que está pasando. De primero está el Inter con 24 puntos, empatado con la Roma con 24 puntos. Correcto. Por criterio de desempate y detallitos, el Inter está de primero. Después está el Milan con 22, Napoli con 22 y en el quinto puesto aparece el Bologna después de este triunfo con 21 puntos. Es decir, está a 3 puntos del primer lugar. Le ganó 2-0 al Napoli, lo dijimos en casa. Renato Dallara, ¿no? En el Renato Dallara con goles de Dalinga y John Lucumí, el colombiano. Y Lucumí de cabeza y fue un partido bastante, digamos, se impuso el Atalanta. El Napoli prácticamente no jugó, eso ya desató una crisis de la que vamos a estar hablando más adelante, pero al tema que quiero ir hoy, muchachos, y esto es de verdad sin venta de humo, ¿qué le podemos decir a la audiencia? El Bologna de verdad está para pelear por el título. Consideremos que la Serie A está súper apretada, como les digo. Sí. Y por ahí algunos nombres que habíamos dicho en la previa de la temporada están saliendo el Milan, el Napoli, la Roma, están ahí, que han estado peleando arriba. Y ahorita, por supuesto, que está el Inter, la Juve por ahí cuando despierte se va a meter también. Sí. Nadie había hablado del Bologna peleando en estos puestos tan altos. Bueno, ahí hablando del Bologna, muchachos, yo pienso que es un equipo
que está ahí porque se ha venido recuperando. Comenzó la Serie A un poco ahí tambaleante, pero se ha venido recuperando. Ahora bien, meterlo candidato al título no lo creo, la verdad. O sea, no lo creo, más allá de que está a 3 puntos del primer lugar. Seguramente en algún punto de la temporada se pueden, perder puntos, vale la redundancia. Es un equipo que veo nuevamente al igual que el año pasado, es decir, puestos de Europa League, seguramente va a ser un agitador o ya está siendo un agitador importante del torneo. Pero al final, muchachos, siento que los equipos que van a estar en carrera en mayo del próximo año, seguramente el Inter, el Napoli, el Milan y muy probablemente la Juventus con Spalletti. A ver, tú dices, por ejemplo, así como por lanzar una predicción, en marzo ya no vamos a estar hablando del Bologna en esos primeros pero puestos. no creo, o sea, seguramente puede ser que coquetee con un 5º lugar, un 4º lugar, probablemente, pero no sé si sea sostenible, claro, porque es un equipo que además está jugando competiciones europeas, muchachos, como la Europa League. No le va tan bien. No le va tan bien y además de eso, la plantilla del Bologna es realmente bastante corta, sí, a comparación, por lo menos, de la del año pasado. Claro. Entonces ahí, bueno. ¿Tú cómo lo ves? Yo realmente pienso, y voy a dar datos de partidos, ya el Bologna, con el partido que se jugó este fin de semana en el Renato Valara contra el Napoli, ya suma 3 partidos contra 3 rivales directos. Recordemos que el Bologna ya jugó con la Roma, que perdió, y también con el Milan, que también perdió. Entonces, a ver, si nos decantamos por ahí, el Bologna ahorita es que se lanza ese batacazo. Sí. Hay que ver todavía, porque todavía le falta la Lazio, le falta el Inter, le falta la Juventus, inclusive un equipo que también puede ser una piedrita en el zapato para el Bologna, que hoy por hoy fácil puede ser un buen partido, es contra el Como también. Bueno, ya ese se jugó el de la primera vuelta. Exactamente. Y lo ganó. Pero todavía falta inclusive eso, la segunda vuelta. Yo por ahí no veo al Bologna en top 3. Yo veo un Bologna en un top 4, de un top 4 a un top 7. Lo veo al final de la temporada. Y recalcar también que, bueno, están jugando Europa League. Recordar a la audiencia que el último partido fue contra el Esteagua, que lo ganaron 2-1. Pero sí concuerdo con Ángelo con el tema de la plantilla. Recordar que Ciro Immobile todavía no se ha incorporado. Hay que ver también cómo llega Ciro Immobile. Porque, bueno, es un delantero que puede venir con gol, ya lo conocemos, sí, en el calcio, pero más allá de eso, no creo que sea de top 3. Puede ser un buen animador del torneo. Yo hago la pregunta porque hasta los momentos no, es verdad que todavía está empezando la temporada, pero no hay un rendimiento demasiado claro de un equipo que se esté imponiendo así con todo. Sí, sí. Porque los equipos que lideran, que son Inter y Roma, están siendo irregulares tienen a veces. Tienen 3 derrotas. No, y tienen un bache a veces. O sea, tener 3 derrotas siendo líder, o sea, te muestra que la liga no... Está cerrada. Está muy cerrada. Y por ahí el Milan tiene un montón de empates, el Napoli que por ahí de repente está botando puntos. Ojo, eso también, claro, es eso que estás comentando, fíjate, es importante también a tomarlo en cuenta en el análisis. Los equipos grandes están dejando puntos sencillos. Por ejemplo, lo vimos en este fin de semana, un Milan que dejó, prácticamente regaló los 3 puntos contra el Parma, un partido que inclusive llegó a estar 2-0 arriba el Milan, sí, y al final termina empatándose 2-2. Entonces, eso llama mucho la atención. Igual también el caso, muchachos, del mismo Como. El Como comenzó bastante bien y el Como ahora está lleno de puros empates. Pero se recuerdan lo que yo les decía del Como, ¿no? ¿Cómo? Hace unos episodios les decía, muchachos, pero es que el Como siento que no termina de dar el golpe sobre la mesa. Es verdad. Es que eso es lo que le pasa al Como, muchachos. Encadena muchos empates contra equipos que no debería empatar. Sí, bueno, sobre todo si se espera del Como, por lo menos, un puesto europeo, llámese Conference, ¿no? Pero con todo y eso está a 4 puntos de la zona Champions. Y junto con el Milan es el equipo que menos partidos ha perdido esta temporada. Claro, los dos han perdido uno. Lo que pasa es que también ha empatado, digamos, ese partido contra el Cagliari el fin de semana. Bueno, 0-0. Uno se esperaba una victoria del Como. Pero volviendo al tema, Bologna también está en racha. Sí. Tiene 8 partidos consecutivos sin perder, sí, en la Serie A. Sí. Tiene prácticamente 2 meses. La última derrota fue en su visita contra el Milan, 14 de septiembre de este año.
Y ya cuando retomemos la Serie A, porque viene parón por fecha FIFA, ya van a haber pasado más de 2 meses. O sea, 2 meses completos sin perder, que es una... Bueno, inclusive, lo cual está bien. Exacto, inclusive, y eso se traduce en 8 partidos. En o sea, 8 5 partidos. victorias y 3 empates. Sí, hay que tomar en cuenta también algo importante, muchachos. El Atalanta tiene nuevo entrenador para esta, digamos, después del parón de la fecha FIFA, ¿no? Así que el entrenador va a tener la oportunidad de trabajar con el equipo. Y no es cualquier entrenador. Sí, y la Fiorentina también tiene nuevo entrenador. Entonces, son 2 equipos que muy probablemente van a levantar cabeza, que probablemente vayan a estar después del puesto 10 en adelante, o sea, en la parte alta de la clasificación. Y bueno, yo no sé, como digo, si el Bologna se vaya a mantener tanto tiempo en la cima. Pero un dato que sí es muy importante, porque más allá de los 2 meses que tiene sin perder, el Bologna es el segundo equipo que menos ha perdido en la Serie A. Solo ha perdido 2 partidos. Y si se ponen a ver, perdió con el Milan y con la Roma y por la mínima. Por la mínima, 1-0, 2. Y fue empezando la temporada también. En las primeras 3 fechas le tocó jugar esos 2 partidos. Desde entonces no ha perdido. Entonces, ahí hay una cosa que es bastante positiva para los de Vincenzo Italiano, que como dijimos, le falta jugar eso con la Juventus, con el Atalanta, con el Inter. Y una cosa también, ha tenido también un calendario bastante una cosa también interesante, sencillo, pues. Claro. Una cosa también interesante del Bologna, muchachos, es el tema de que en esta nueva temporada se le fueron 2 piezas fundamentales Sí. con respecto al año pasado. Sam Beukema al Napoli y Dan Ndoye al Nottingham Forest. Ndoye, Y que la sin temporada embargo, pasada fue... y sin embargo, miren lo compactado que está. Y le voy a dar también un punto muy importante a Nicolo Cambiaghi, porque realmente es un jugador que cuando entra, que cuando está, hace estragos. Sí. O sea, realmente, inclusive en el partido contra el Napoli, Cambiaghi no salió en el 11 titular y Italiano lo mete en el segundo tiempo. Correcto. No duró ni siquiera 3 minutos cuando le dio el pase a gol a Tisdalinga y se abrió el marcador 1-0. Claro. No, y también aquí que estamos tirándole flores al Bologna, Vincenzo Italiano, que es el artífice de esto, Sí. ya lo habías comentado tú también creo que en algún análisis que hicimos en el cierre de la temporada pasada, que es uno de los perfiles de entrenador que ya... Más prometedores del calcio, ¿no? Sí, ya está como candidato para un top, porque, a ver, Vincenzo Italiano, cuando llegó a la Fiorentina estaba por ahí, coqueteaba algunas temporadas con el descenso, específicamente tenía 3 temporadas consecutivas. Pues 13º, 10º y 16º, venía la Fiorentina. Después, Italiano, que estuvo en la Spezia. Sí, y lo metió inclusive en mitad de tabla. No, y Eso, que séptimo, octavo, llega la Fiore procedente de la Spezia. Exacto. Que lo había hecho bien. Que lo Una había- especie además que asciende con él. Sí, a ver, Entonces- esa especie había jugado muy bien, pero este tipo llegó y con la Fiorentina, que también medio le desarmaron ahí un poquito el plantel. Igual, los 3 años siempre en zona europea, llegó a 2 finales de Conference League, llegó a una final de la Copa ¿Y Italia. la ganó? Bueno, con la Fiorentina no, con No, con el Bologna. pero con el Bologna, en su Claro. primera temporada, llega a una final. Entonces es un tipo que va mostrando Sí. resultados a pesar de ver casi que cada año desmantelado al equipo. Y aparte de eso, Félix está cumpliendo con las etapas, ¿no? Está quemando bien los ciclos, Vincenzo Sí. Italiano. Sí, Ya lo decíamos, comenzó bien en una Spezia, siendo revelación, luego salta a una Fiorentina, haciéndolo muy bien, luego al Bologna. Que esa decisión Esa decisión es controversial, ojo, Sí, porque la Fiore es un equipo que está por encima del Sí, Bologna. ahorita, claro. históricamente sí. viendo la situación de la Sí, Fiorentina, es. toda la crisis institucional en la que estaba, que votaron al director Sí. deportivo, cambio de entrenador, últimos en la tabla, uno dice, claro, tiene sentido que Vincenzo Italiano no se haya porque la Fiorentina quería renovar a Vincenzo Claro. Italiano, por supuesto, venía de 2 finales consecutivas en la Conference. en Conference League. Una cosa que bueno, entonces, ¿qué pasa con Italiano? Que toma esa decisión de irse al Bologna, un Bologna que por ahí uno pensaba, bueno, fue solo una temporada y porque estaba Thiago Motta Sí. y porque estaba Calafiori, Zirkzee y todos estos jugadores, Salemaker, que ahorita es figura indiscutible en el Milan, Claro. ¿sabes? Como que el tipo lo vio. Sí. Entonces tiene buen ojo para saber con Y qué hay una organizaciones cosa, meterse. y hay una cosa importantísima también del Bologna, de Vincenzo Italiano, que hace respetar la casa, y eso es importante en cualquier torneo. Estemos hablando de Copa, estemos hablando de Serie A, estemos hablando de Conference, estemos hablando de Europa League, estemos hablando de Champions, estemos hablando de lo que esté jugando el equipo. Si tú respetas la casa, ya tienes un porcentaje alto de éxito.
y lo que hemos visto es eso. También el tema de cómo sabe acoplar inclusive a los jugadores. Por ahí, ojo, no me vayas a matar, porque si me dejas terminar la idea, si me dejas terminar la idea, recordemos que una de las incorporaciones de este Bologna, que fue por ahí inclusive hasta controversial, fue la firma de contrato de Bernardeschi proveniente del Toronto. Realmente Bernardeschi los primeros partidos que jugó fue un desastre. O sea, es que viene prácticamente de una liga que a nivel físico no... Está muy por debajo de la élite de Europa. Muy por debajo. Y sin embargo, contra el Napoli, mira, Bernardeschi se ve que por lo menos no sé si se está acoplando, pero por lo menos cómodo se ve. Por lo menos cómodo se ve. O sea, obviamente no estamos hablando del mismo Fede Bernardeschi, de la Juventus, porque bueno, que tampoco cuestión de edad, cuestión, claro, pero a ver, por ahí se ve que el jugador se está acoplando al equipo, y eso es importante también, sí, muchachos. Correcto. No, y bueno, lo que tú dices, también tenemos que esperar a Ciro Immobile a ver cómo vuelve, ¿no? A ver, sí, porque no una pausa larga. Sabemos que él no va a ser titular. Santi Castro, que tiene todos los papelitos, que también los va llenando poco a poco para dar el salto dentro de poco a algún equipo grande. Hay equipos grandes que no tienen goleadores. O sea, hablamos de la Roma y del Milan, que están por ahí liderando y no tienen un goleador, sí. un 9. Hay un jugador que por ahí sí me parece bastante extraño no verlo. Claro, un jugador bastante joven. Estoy esperando ver al Bologna en Copa para ver si le dan un poco más a Benja Domínguez. A Benja Domínguez, tal cual, porque al final de la temporada pasada, lo poco que jugaba Benja Domínguez, sí, lo hacía bastante bien. Ojo, sí, claro, pero tampoco es que Cambiaghi la temporada pasada prácticamente estaba en cero. No, y entonces ahí se ve el alto rendimiento de los mismos jugadores. Y el Bologna tiene esa cosa y quizás ahí está la capacidad del entrenador de que exploten jugadores random. No, pero es que tal cual. Pero si tenemos a Fabián, que Fabián el año pasado era buenísimo y este año no está jugando casi. En el arranque de la temporada, que estuvo jugando bastante, hasta se ganó la convocatoria con Italia. Sí, ahorita está teniendo un downgrade. Ahorita no está jugando. Entonces, es esa cosa de ir alternando. Esos tres, sabemos que Orsolini no se toca, pero quizás juega por la banda izquierda. También es importante lo que están comentando ustedes dos. Poveda es otro que tampoco está jugando casi. Para que lo desarrollemos. Una de las cosas también que se mide un buen equipo y un buen entrenador en liga local es la cantidad de convocados a la selección. Y el Bologna tiene sus ciertos convocados. Sí. Tiene a Orsolini, Cambiaghi, y lo más Fabián, como lo has comentado. Que son jugadores jóvenes para la selección italiana. Eso es lo más interesante. Y bueno, algo que necesita la selección de Italia y es como refresca un poquito la plantilla. Por cierto, Cambiaghi entra a esta convocatoria que va a tener Italia ante Moldavia y Noruega en sustitución de Moise Kean, que no va a estar por lesión. Exactamente. Así que está en los primeros llamados. Pero es que, a ver, al final no es comparable una cosa con la otra, porque estamos hablando de un jugador como Moise Kean, que cuando se pone la zurra, bueno, ya sabemos lo que hace. Pero por ahí está, o sea, Gattuso ya considera, de acuerdo al rendimiento que está teniendo este muchacho en el Bologna. Y dichosos aquellos que tengan a Cambiaghi en el Fantasy, ¿no? Bueno, por ahí dicen. Una última pregunta que quería hacerles ya para cerrar tema Bologna y entrar con el nuevo entrenador del Atalanta. ¿Dónde les gustaría ver a Vincenzo Italiano? Sabemos que quizás no la próxima temporada, pero ya está para dar el salto a uno de los tres grandes, por lo menos. Sí. 4 o 5. La tengo muy clara, Félix. Pero lo decimos al mismo tiempo. Para el ángulo. O sea, la mía va directo al ángulo, hermano. ¿Ese tipo va a dirigir al Milan? No lo sé. No sé si al Milan. Yo lo veo más o en un Napoli post-Conte o en un Inter post-Kivu. De hecho, creo que Vincenzo Italiano está tranquilamente para tomar la rienda de cualquiera de los dos equipos. Que además coincide mucho con esta turbulencia que está viviendo actualmente el Napoli, con Antonio Conte de Laurentiis y bueno, esas declaraciones polémicas que siempre suelta, y también coincide muchísimo con el tema Kivu, que nosotros, bueno, hemos dicho que creemos que no termina la temporada con el Inter. Yo estoy anonadado. Y que ya tocaremos ese tema. Sí, por eso, pero pudiera tranquilamente tomar la rienda también de ese equipo. Porque fíjense que, disculpa Félix, cuando Simone Inzaghi llega al Inter, tampoco, o sea, Simone Inzaghi tenía prácticamente el mismo perfil
de Vincenzo Italiano actual. Sí, bueno, ¿Cierto? quizá, bueno, porque había metido, había ganado algunos títulos. Había ganado también una Copa Italia. Alguna Supercopa, Eso. había metido a la Lazio en Champions. Claro. Eso son cosas que todavía no ha hecho Vincenzo Italiano, pero digamos, sí es más o menos. Pero ese perfil, por eso lo veo también probablemente un Inter. En el Milan no, porque siento que el proyecto Allegri Va para rato. sí, puede ser un proyecto sólido. Sí, yo digo en No. general, no como que la temporada que viene, pero yo por el estilo de juego no lo identifico tanto con el Inter. No me parece que es como un estilo muy... Bueno, pero le daría un estilo distinto también. Claro, pero el Inter históricamente también no es que se ficha a los entrenadores como Que que jueguen más bonito, ¿no? exóticos. Sí, Exacto. sí, La correcto. Juventus tampoco lo hace. De hecho, cuando lo ha hecho... No sale tan bien. La cosa, exacto. Sí. Y bueno, ya la Juve tampoco lo tengo tan claro ahorita, muchachos, porque Bueno, lo de Spalletti está muy Spalletti, reciente. hay que ver Y bueno, Spalletti. y eso es un peso pesado. Quería ver cómo lo Yo veías me tú. decanto por la primera opción que dijo Angelo. Lo veo en un Napoli post-Conte, pero aquí hay algo interesante, de que siento que cuando él vaya a dar ese salto, él también tiene que demostrar, porque también le puede pasar como le pasó en su momento inclusive a Gasperini con el Inter. ¿Sabes? O Claro, sea, que le- la misma, claro, a ver, lo respaldan, creo que es lo distinto. respaldan, Creo que es muy lo distinto. respaldan, a ver, pero lo respaldan los resultados que ha tenido, pero una vez cuando el entrenador vaya a un equipo mayor, hay que ver si la presión no le pega. El otro tema del que les íbamos a hablar hoy es la salida, la despedida de Iván Juric del Atalanta, una cosa que ya habíamos pronosticado. Sí. ¿Por qué? Porque el Atalanta, después de 11 fechas, está en el puesto 13, está más cerca de la zona de descenso que del top 4. Y decimos top 4 porque el año pasado el Atalanta se quedó en el top 4. Sí. Ese es el punto de comparación. Nada de que, bueno, pero es que el Atalanta tiene que ir para Europa League. No. El punto de comparación es lo que hizo la temporada pasada y este año está muy lejos de eso. Lo habíamos dicho, acumuló una seguidilla de partidos empatados y dijimos, pierde 2 y votan al entrenador. Perdió 2, votaron al entrenador. En el interín le ganó al Marsella en Champions, pero con una pelea ahí con Ademola Lookman que lo que hizo fue mostrar que no tenía Control de el vestuario. control del vestuario. Y no era la primera, ojo. Y No no era la era- primera. exactamente. Porque ya venía una con Carnesecchi. Con Carnesecchi hay un intercambio de palabras, un tipo que, bueno, a mí me da mucha pena con Juric de verdad, o sea, porque me da cosa, no No, creo- bueno, él ha demostrado, de verdad, muchachos, yo creo que Iván Juric ha demostrado Ya está obsoleto. que es un entrenador deficiente. Que además, muchachos, el tema Juric es que ya lleva 3 despidos consecutivos. En un año, En ¿no? un año, Feli. Entonces, Está mal. eso Está muy evidentemente habla ya muy mal de un entrenador que además, Sí. muchachos, les puede costar para seguir buscando trabajo. Oh, porque- bueno, sí. al Southampton lo descendió. Sí, sí. Bueno, Bueno, y ni siquiera ¿sabes? terminó, y ni siquiera No, terminó. o sea- O sea, llegó Iván Juric el año pasado, llegó, se hizo cargo de la Roma por, no sé, 12 partidos más o menos, lo votaron y después, Se fue a Inglaterra, ¿no? a principios de Sí, se fue al 2025, se fue al Southampton. Southampton, una cantidad consecutiva de derrotas, no terminó la temporada y el equipo igual descendió. Lo de Juric de verdad queda cosa porque con el Torino no lo había hecho mal, con el Hellas Verona no lo había hecho mal, con el Genoa ahí más o menos, pero parece que es uno de estos entrenadores que Solo sirven a equipos les da- pequeños. se les da como equipos esos como de mitad de tabla. Listo, No, y listo. aparte de eso, también que lo veníamos conversando hace semanas, es la manera de ser del mismo entrenador. Juric es un un carácter súper entrenador muy absoluto, es lo que yo diga, como yo diga, y bueno, lo vimos en el vestuario del Atalanta, Sí. sobre todo lo que comenta Félix, con Ademola Lookman, que es un referente en ataque del equipo, que bueno, Claro. el último año de Lookman con la institución no ha sido el mejor, pero igual es un jugador que por ahí es referente en ataque. Bueno, Tú no puedes hacer ese tipo de cosas. no. Con Carnesecchi, que también es uno de los líderes Sí, sí, del yo- vestuario. Yo ¿sabes? creo que el equipo, muchachos, en este caso está viviendo un conflicto también interno, ¿no? Se ve que el entrenador no supo mantener el control de la plantilla. Encima de eso, bueno, también la directiva del Atalanta está un poquito controversial, Félix. A ver, Porque Ademola Lookman se quería ir del equipo. No lo dejaron ir. bueno, yo ahí no siento que sea controversial. Bueno, no Si pagaron tú lo que vas a pedían. vender a Lookman, véndelo por el precio que tú estimes que, o sea, es el mejor jugador del Sí, equipo. Claro, claro. Eso, Pero eso es sin discusión. Llegó una buena oferta del Inter, pero ojo, de ahí a venderlo por venderlo. Además, es un rival directo. claro, Recién cambiando de entrenador. Es decir, ahí con el tema Lookman, yo estoy más del lado del club que del jugador, porque el jugador también hizo una pataleta, Sí. dejó de ir a entrenar, y de hecho fue
después de las primeras 3 fechas fue que Lo lo toman fue en cuenta otra vez, reintegrando ¿no? poco a poco Sí, a ahí. Juric, porque dijo, bueno, este tipo hay que usarlo obviamente. También del Atalanta llama la atención que justamente esa mala decisión tomada en el mercado de verano, que bueno, puede pasar, pero venía de 9 años consecutivos con Gasperini, Claro. que Gasperini lo peor que le fue una temporada fue un 8º puesto. Sí. De resto, pero casi siempre metido en Europa, peleando incluso algunos años por la liga. Sí. Entonces, por ahí está bien que hayan errado al entrenador. Ahora, no pueden errar al sustituto, y ese sustituto No, bueno, es Rafael Palladino. sí, bueno, que por ahí Palladino viene del último equipo, fue la Fiore, y lo hizo bastante bien. Sí, sí, Lo hizo bastante A mí, bien. a mí Palladino, muchachos, me parece una grandísima contratación del Atalanta, la verdad. Sí, sí. Mira, hay De algo hecho, que quiero rescatar. Palladino importante porque también es un entrenador que viene cumpliendo bien los ciclos en la Serie A. Es un entrenador también joven y Sí, bastante por prometedor. ahí siento que le falta un poquito cumplir más ciclos. Puede ser, pero O sea, un par de años con el Monza y un año con la Fiorentina no creo que sea suficiente. claro, bacano, pero, pues. pero en la Fiorentina, en su primer año, me parece que lo hizo bastante bien, o sea, Sí. bastante decente, bastante aceptable. De hecho, exprimió lo mejor de una plantilla de jugadores importantes, como Bueno, en este caso, Moise Kean. Que es casi la misma plantilla de este año que estamos viendo que está de último. Es correcto. Entonces, Ay, eso habla también de la sintonía que tenía el entrenador con los jugadores, que además los jugadores de la Fiorentina, o sea, se ha filtrado por ahí también, que querían a Palladino de regreso en la Fiorentina, justamente. Entonces, Ahí, bueno, termina yendo al Atalanta. Sabemos que por ahí fue un tema más de pelea con la directiva, específicamente Claro. con el director deportivo, con Daniele Pradé, a quien también votaron. Pero de Palladino, lo que no tiene sentido, es que es una cosa que es como un poquito lógica. Claro. Nosotros lo dijimos Sí. en el verano. O sea, de los mejores entrenadores que tienes a disposición en el mercado, por lo menos Thiago Motta, que está bien, no le fue bien en la Juve, pero lo hizo muy bien con el Bologna. Sí. Y Palladino, que después de pelearse, bueno, ¿por qué no fuiste por ellos y por qué decidiste irte por Juric, que venía justamente de Bueno, esta mala seguida? una cosa también que quiero recalcar de Juric dentro del esquema táctico de juego es que no tenía tampoco, le pasaba muy parecido a lo que le pasaba a Tudor con la Juventus, no tenía un 11 consecutivo. Por ahí Sí. el tema de Kozunu, a veces lo ponía, a veces no lo ponía. Sí. Claramente también vemos que hay 2 bajas Bueno, importantes. Bueno, no, ya una de las últimas bajas que voy a nombrar se está reincorporando, inclusive jugó el último partido, pero Sid Kolasinac todavía no ha visto minutos, Bueno. está regresando, y Escamaca también. Entonces, por ahí es difícil. De que Telar ha bajado mucho el nivel. Bueno, él comentaba justamente después del partido contra el Marsella que lo salvó un golazo de Samardzic, que Samardzic al principio de la temporada era titular inamovible. Y él mismo dijo, bueno, Samardzic no ha tenido tantos minutos ahorita porque está un tal de Ketelaere, que Ketelaere, lo que tú dices, no ha mostrado tanto nivel, Sí. pero son esas cosas Y ojo, de ir cambiando mucho también el 11 titular. y pues. ojo, a mí me parece a nivel técnico, Samardzic es un crack, pero es muy inconsistente. Es demasiado inconsistente. Tú Sí, lo ves y te hace un partidazo hoy y mañana no aparece y ha pasado mucho. Igualmente Creo pasó que lo mucho- mejor de Juric, rescatable, porque Sí. creo que también lo hemos matado mucho, es merecido. Porque No tiene nada realmente- rescatable, Gus. Sí, es que el Atalanta junto con el Inter son los equipos que en Champions han sacado la cara. Ojo, no es comparable porque el Inter está Vamos, prácticamente en por los favor. primeros puestos. Ángelo, Y- yo te voy a preguntar algo. ¿En qué puesto está el Napoli y en qué puesto está la Juventus en No, Champions? pero Y igualmente- dime en qué puesto está pero- el Atalanta. pero no es No, comparable, oye, no es comparable. No, seamos serios, sí lo- yo creo que serios, en este hermano. caso sí lo- sí No, lo- no, no, Seamos serios. El rendimiento en Europa estamos hablando. Y otra cosa que también tenemos que decir, es verdad, perdió los últimos 2 partidos, venía de todos los empates que dijimos, todo lo que quieran. El Atalanta le sacó puntos a la Juventus, Sí. el Atalanta le sacó puntos al Milan. Y en verdad, el Atalanta en la liga Y al Marsella, ojo. solo ha perdido 2 partidos. Claro, pero Los últimos 2 duros, perdió 3-0 con el Sassuolo esta Ah. fecha, venía de perder con el Udinese también. Que Claro, supongo ya que- estaba roto el Exacto. vestuario por lo que pero se solo vino perdió viendo. 2. No es que fue un desastre así rotundo Pero es que que está sí, como sí, la Fiorentina. y el claro, descenso, claro, pues. muchachos, pero eso habla de que la directiva del Atalanta tampoco venía convencida al 100% de Juric. Pero es que precisamente por eso lo votan. Los jugadores, claro, los jugadores también tuvieron un peso. Claro, Gusi, pero lo votan es precisamente por eso.
Más por un Claro. tema de convencimiento que otra cosa. No, porque pero lo es que, que a ver, no yo- es que traía una cantidad Pero es que yo no- absurda Sí, de por, derrotas. por ahí si hubieses tenido Claro. un poquito más de confianza de la directiva, Ojo, tú lo pero- dejas 3 fechas más. Claro. Yo repito, lo primero que dije cuando comenzamos a hablar de Juric es que realmente es un entrenador deficiente, pero también, así como estamos analizando, y hay que ser serios, señores, así como estamos analizando de verdad el papelón del Atalanta en Serie A, cuando lo veníamos diciendo, se está comiendo mucho empate, 2 derrotas y lo votan, también hay que considerar la actuación del Atalanta en Champions. Sí, sí. Porque así como tú dices, no, cuidado, ahí tienes al Napoli que se come 6 con el PSV, por ejemplo. Sí, sí. Claro, y, pero- y bueno, que está muy cerca también de quedar fuera de la zona de clasificación a Claro. los playoffs. El Atalanta en ese sentido está un poquito más cómodo después de ese triunfo. Agónico, Yo- ¿no? yo- Sobre la y Fiorentina. agónico. Y directo, y era directo. Inesperado, sí. Inesperado Eh, también, O totalmente. sea, inesperado por cómo venía el Atalanta, pero entonces intercalaba porque tuvo buenas presentaciones, o sea, tuvo buenos desempeños. El partido, por ejemplo, con el Milan, fue un partido que el Atalanta jugó bastante bien. sí. Fue un partido que pudo hasta haber ganado. Sí. Entonces, le faltó el tema del resultado y lo que dicen, no mucha confianza por parte de los jugadores, no mucha confianza por parte de la directiva. Entonces, el resultado es ese. Pero si tú estás convencido de que ese es el tipo, tú le das 5 fechas más. Pero claramente la directiva tampoco estaba convencida. No, Bueno, no, claro. O sea, la directiva creo que consiguió la mejor excusa para sacar a Juric del banquillo. Y a mí me parece muy bien, además porque la temporada está bastante joven. Sí. Ahí Sí, Paladino, el momento para y, que- y el momento y- además a ver. perfecto porque cae en fecha FIFA. O sea, Paladino tiene Sí, la casi chance 2 de semanas trabajar. para trabajar bien, conocer a los Un jugadores. tipo que el año pasado también jugó con línea de 3 todo el tiempo. Con línea de 3, claro, se acopla al estilo. Sí, sí, Entonces, sí. para mí eso está ahí. Vamos a ver, el Atalanta está en el puesto 13 actualmente con 13 puntos. Está a 6 puntos, tiene 6 puntos de ventaja sobre la zona de descenso. Correcto. Está a 9 de distancia de la Eso zona es mitad de tabla. de zona Sí, Champions. mitad de Mitad de tabla. tabla como los equipos que suele estar acostumbrado a dirigir Iván Juric. Qué casualidad. El Atalanta no gana en Liga desde hace un mes y medio. La última victoria fue el 21 de septiembre contra el Torino, 3-0 y ya. Y no correcto. volvió a ganar en la Liga. Es verdad, en Champions está ese triunfo. Pero es que, evidente, pero- de hecho, es muy loco. Inclusive, el último partido contra Sassuolo, un Sassuolo que viene de Serie B, Que le viene ganas, bien, ojo, viene bien. le ganas. Sí, no, sí, Fabio Grosso lo ha hecho bastante bien. de los equipos Sí, sí, ascendidos, es el mejor que- ahora. Es sin duda, pero vienes de ganarle al Marsella y te comes 3 en casa, porque lo más ilógico es que fue en casa contra Sassuolo. Sí, Y bueno, inesperado. un detallito más sobre Palladino, sobre ese recorrido que ha tenido. Sabemos que dirigió al Monza justo después de que el Monza consiguiera su primer ascenso a la Serie A en la historia. Palladino llegó y en 2 temporadas dejó al Monza no tan mal posicionado. Bueno, 10º lugar, ¿no? 11º y 12º lugar, 11º y 12º, sin perdón. descender. Se fue Palladino, el Monza descendió. Sí. Y bueno, justamente se fue a la Fiorentina. Y en la Fiorentina, miren los números. Aparte, disculpa Félix, en el Monza dirigió a jugadores también bastante interesantes. Por ahí sacó la mejor versión hasta los momentos que ha tenido en Serie A Andrea Colpani, por ejemplo, Sí, que claro. después lo tuvo en la Fiorentina el año pasado. Entonces, es un jugador, perdón, es un entrenador, muchachos, que sabe sacar el máximo rendimiento de los jugadores, ¿no? Y, O sea, y juega con muchos jóvenes. con muchos jóvenes y como que los entiende, se mete en la mente de ellos. Aparte que Paladino fue delantero cuando jugaba, ¿no? Ujú. Bueno, se retiró en el Monza, Se de hecho. retiró Se en el retiró Monza, sí, y empezó señor. a dirigir a las inferiores de una vez. Les iba a redondear aquí las estadísticas de Palladino con la Fiorentina. El año pasado, 53 partidos, 26 victorias, 2 empates y 15 derrotas. 104 goles a favor, 73 en contra. El número de goles a favor no está para nada mal, es un promedio prácticamente de 2 goles por partido. Estamos hablando, Casi. disculpa Félix, que estos datos que diste de Paladino son contando todas las competiciones. Todas las competiciones, exacto. Porque recordamos, Félix, y la audiencia, por supuesto, hubo un momento de la temporada en la que Fiorentina encadenó hasta 5 victorias consecutivas Sí, sí, sí. y estaba en carrera por la primera posición, porque hubo un Sí, quinto empate. más o menos como Como le está pasando el Boloña como le ahorita. está pasando ¿no? al Bologna, más o menos exactamente. Entonces, realmente ese tramo de la Fiorentina fue sensacional. Y que Palladino, un buen indicador del tipo de perfil de entrenador que puede llegar a ser Sí. o que ya es considerado, bueno, estuvo por ahí como uno de los posibles nombres con la Juventus, También, que después se también. decantó por Spalletti, pero Claro. ya el hecho de que la Juventus medio te considere Es importante, es el importante. jugador de la Juve, pero es un tipo que creo que le hace bastante bien a la Serie A
que regrese a dirigir tan rápido. Sin duda, sin duda. Y ojalá, bueno, logre levantar un poco al Atalanta por lo menos para que Sí. entre en zona europea, ¿no? Y ojalá vuelva también pronto Todavía a le dirigir queda- todavía Thiago Motta quedan- por ahí, muchachos. Todavía quedan partidos de Champions, todavía, bueno, la liga está apenas comenzando, o sea, 11 jornadas es muy poco. De hecho, realmente. muchachos, me voy a Sí. volver a arriesgar con otro nombre rápidamente para saltar al otro tema, Félix. Le pongo mi ficha al señor Thiago Motta para que dirija a la Fiorentina esta temporada. Esta misma temporada. No creo que Paolo Vanoli termine con la Fiorentina tampoco este año. No es Wow. entrenador para la Fiorentina, Mira, Paolo Vanoli. Eso Así sencillo. es una predicción muy arriesgada y yo creo que puede pasar que si Paolo Vanoli no levanta a la Fiorentina, en vez de irse a buscar otro técnico, la Fiorentina vuelve a llamar a Stefano Pioli que está bajo contrato. Eso lo hemos visto un montón de veces en la Serie A. Lo eso, vimos es muy, el año eso es pasado, muy normal. ojo. lo vimos con el Monza con Nesta, pues que lo Sí. votaron, llamaron a Boquete y volvió Eso, Nesta. eso es muy importante. Y a veces el remedio puede ser hasta peor que la enfermedad, pero vamos a ver porque la Fiorentina ya hay que darle chance. bueno, hay que darle chance. también Es el Vanoli, colista, Vanoli, actualmente. Vanoli Es el colista es un de la entrenador, como bien hablábamos off the record, que por ahí pelea la permanencia de los equipos. Y bueno, hoy por No, hoy a ver. la Fiorentina es colista. Sí, no, y el perfil de Vanoli también, a ver, No, lo había hecho bien con el Venezia, fino, pero después con el Torino lo hizo tan mal que no. Sí, no lo o sea, renovaron, es que no un sé. año en el Torino. Ahí la Fiorentina se equivocó, para mí, pero terrible. Sí, yo no entiendo por qué. Hubiese no le seguido dieron, yo con Pioli. no, pero es En que yo lugar no de entiendo, contratar a yo no Vanoli. entiendo Va. todavía por qué no llaman a Mota. O sea, llamaron a otro entrenador. Bueno. Que ojo, al final, y importante también recordarle a la El audiencia primer cuánto quedó el partido. propagandista aquí de Thiago Motta. Eh, Lo tienen de rec- este lado. Mira, recordar a la audiencia cuánto quedó el partido contra el Genoa este fin de semana, 2-2, y prácticamente rival directo, porque los dos están peleando el descenso. Sí, sí. Bueno, vamos a hacer el salto al otro tema que medio se los comentamos al comienzo, pero es súper interesante por cómo Sí. se desarrolló, que es la crisis del Napoli. ¿Por qué decimos que el Napoli está en crisis? Realmente Porque increíble. justo después de que se terminara el partido, esa derrota con el Bologna, salió Antonio Conte y en rueda de prensa, básicamente en una reflexión súper extensa, se lanzó un montón de joyas que tengo aquí citadas. Si pierde 5 veces en la temporada, no es casualidad. El Napoli, considerando todas las competiciones, ya tiene 5 derrotas este año. No estoy viendo el mismo espíritu del año pasado. Este año no ha entrado en la cabeza ni en el corazón de los jugadores. No quiero acompañar a un muerto. Esta es la palabra, esta es Una frase la declaración más dura que yo le he escuchado Sí, a Antonio sí, Conte. No quiero acompañar a un muerto. Hablando de un equipo que ya está entregado de alguna forma, según lo que él ve. Porque ¿qué dijo él en esta rueda de prensa también? Que después de la goleada Contra el PSV. con el PSV en Champions, el 6-2, fue y habló con los senadores del equipo, que son los jugadores que han tenido muchísima experiencia, que ganaron, que estuvieron en el título anterior Di del Lorenzo, Napoli. ¿no? Di Lorenzo Di Lorenzo, uno de por ejemplo, quizás Meret, Que está lesionado, por cierto. Politano por ahí. O sea, habló con el equipo, con esos jugadores, Spinazzola, Spinazzola, esos jugadores que sabemos que ya ganaron la liga. Sí. Recordándoles, miren, la última vez que el Napoli ganó la liga, la temporada siguiente quedó de décimo. Es como que está haciendo un llamado de atención y ahí viene el choque de Antonio Conte Sí. y es el tema, el debate al que quiero entrar. Antonio Conte es esto, es choque, pega, golpea, pero esta declaración es demasiado dura. No, no, Yo es creo que- que ningún fanático del Napoli se tomó bien esta declaración. Tanto fue así, y perdón, ya Sí, les doy la sí, palabra, que Aurelio De Laurentiis tuvo que salir prácticamente el lunes, esto pasó en la rueda de prensa, fue el domingo, el lunes, y dijo, tuvo que confirmar al técnico. Es decir, no, él no renunció, no lo estamos despidiendo, no está pasando nada, pero es que la frase fue tan Increíble. contundente que desató, prácticamente se desató en las redes sociales una cosa como que, bueno, vete, Conte, pues. Bueno, y realmente no sería, muchachos, la primera ni la última vez que Antonio Conte va a decir algo así. Sabemos que es muy polémico, un entrenador bastante complicado. Lo que tiene de ganador, lo tiene de complicado y de testarudo también, Antonio Conte, ¿no? A veces pienso que al decir esas declaraciones, muchachos, le pesa el ego, ¿no? Se va muy arriba también. Sabemos, bueno, los títulos que tiene y tal y demás, pero creo que no es forma de decir las cosas. Y adicionalmente a eso, esto habla, o sea, es que muchachos, ya, o sea, el partido contra el PSV Eindhoven, o sea, ese partido te muestra una señal. Claro. Y creo, o te mostró una señal, y creo que hay una ya cierta ruptura en el vestuario. Además que, cuando Antonio Conte, antes de ese partido del PSV Eindhoven, también salió con declaraciones durísimas señalando a Noah Lang, reciente fichaje. Entonces,
Encima, el equipo te lo arman esta temporada con los fichajes que pides, invierte el Napoli, porque invierte una cantidad importante. Luego los fichajes no te están respondiendo como es. Bueno, también el tema de las lesiones, que eso ya va más allá. Entonces, Guzzi, ahí es muy raro la crisis que vive el Napoli ahorita. Yo realmente pienso que no hay ruptura, pero está buscándola. Realmente la está buscando. O sea, yo no veo una ruptura de vestuario, pero cuando tú en una rueda de prensa te lanzas este tipo de comentarios y sobre todo lo que está comentando Félix, que reúne a los líderes del equipo y ya les empieza a meter una presión, claro, de entrada, ya tú estás buscando realmente lo que no se te ha perdido. Porque, mira, una de las cosas importantes de los técnicos más ganadores, y por ahí voy a dar el ejemplo de uno de los mejores técnicos del mundo, que es Carlito Ancelotti, es el aura. Y Ancelotti cuando ganó con el Madrid, de hecho, el último ejemplo, ese Madrid de Champions, el sorpresivo, era el aura. O sea, si tú vienes de ganar una liga, sí, como la ganaste, no seas tóxico. No seas tóxico, porque una cosa es que ya lo sabemos, que por ahí de Laurenti le cuesta soltar plata para los fichajes, y Conte, todo lo que pidió, la gran mayoría de lo que pidió se lo dieron, pero tienes que hacer equipo, y ahorita no estás haciendo equipo, porque esas declaraciones sí, a ver, son lapidarias. Con Antonio Conte es un patrón, ya lo hemos visto cuando se fue del Chelsea, tuvo 2 temporadas, sí. Después de la segunda temporada dejó el vestuario destruido, en la primera había ganado la liga, en la segunda dijo, no sigo con él. Con el Inter estuvo 2 temporadas, la primera compitió la liga, la segunda la ganó y se fue porque sabía que el Inter no iba a invertir más, que fue lo que pasó. Vendieron a Lukaku, vendieron a Hakimi, se puso a vender el Inter porque todo el tema del gasto financiero, que había hecho, ¿no? La pandemia y lo que ya sabemos que tienen hasta nuevo propietario. ¿Fue al Tottenham después? Fue al Tottenham, y al Tottenham recuerdo que salió en una rueda de prensa y dijo, bueno, que esta es la historia del Tottenham. Antes yo no lo había dicho, pero ahorita lo tengo que decir, así no se puede ganar, porque no hay una mentalidad ganadora, porque este equipo no ha ganado un título en 10 años, que ya el Tottenham en ese momento no lo había ganado, ya el Tottenham ganó, por fin. A ver, mi pregunta es, o sea, yo no sé si Antonio Conte se adelanta un poco a la situación justamente por el tema mediático para no quedar mal, porque entonces si tú ya avisas, no, esta cosa está mal, entonces no logras el objetivo. Bueno, pero es que él lo dijo desde el comienzo. Sí. Miren, es como una cosa de protegerse de alguna forma. El año pasado también lo había hecho. Simplemente, de acuerdo a lo que hemos venido conversando, muchachos, es más, hazme zoom al editor. Conte es un entrenador fatalista. Disculpen, mátenme, y en los comentarios también. Más allá de fatalista, porque no puede ser que tú te lances unas declaraciones. No, ya, Ángel, espérate una cosa. Más allá de fatalista, yo lo veo un entrenador problemático. Claro, pero a ver, yo digo fatalista porque ¿por qué tú te tienes que adelantar a nivel negativo a las circunstancias? Tú te puedes adelantar. Para mí Antonio Conte no se está adelantando ahorita a algo negativo, muchachos. Está señalando algo que está pasando. Sí, yo lo veo más como algo que está pasando y que él mismo está haciendo, yo creo que de cierta forma autocrítico, porque habla de no he logrado entrar en la mente de los jugadores o en el alma de los jugadores. O sea, porque también la culpa es solamente de los jugadores, ¿no? Pero él siempre se pone bajo por eso. O sea, eso sí. En la rueda de prensa siempre dijo, yo soy el primer responsable, claro, pero por ahí hay muchas personas en el entorno, obviamente refiriéndose a los jugadores, que están pensando más en otras cosas. Bueno, pero y seguramente entonces, sí. Ese es el chip ganador y yo creo que está bien hasta cierto punto. No me gusta la forma en la que lo hace, pero sí está bien hasta cierto punto que Conte haga este señalamiento, porque el Napoli, ¿cuándo ha repetido un título el Napoli en su historia? Jamás ha ganado 2 títulos consecutivos. ¿Por qué? Eso es precisamente lo que viene a cambiar Conte. Viene a cambiar el chip del conformismo. Claro, pero no es la primera vez. Pero con la Juventus no tuvo que hacer esto. Con la Juventus ganó 3 títulos consecutivos. Pero también hay que decir una cosa importante, que con la Juve yo creo que el panorama era distinto, Félix, porque con la Juve tenía jugadores de jerarquía mundial. Bueno, no sé. ¿Y a ti te parece? Las primeras 2 temporadas no tenía un super equipo tampoco. Pero tenía jugadores de nombre. O sea, yo creo que ahí lo que más pesaba es que estaba en otro club. Entonces ahí tú no tienes que estar detrás de los jugadores diciéndole, mira, se viene la segunda temporada. Esto es más complicado que inclusive, no, mira, y yo creo que inclusive la presión en la Juventus por ser la Juventus es muchísimo más grande que la del Napoli. Claro, pero entonces es justamente eso. A ver, para que se entienda más o menos, estoy de acuerdo con lo que está tratando de resaltar Conte. Sí.
prendiendo las alarmas desde temprano, miren, esto no va bien, pero la forma no está para nadie. Porque hacerlo en público de esa forma no. No. O sea, tú sales y es verdad. Puedes decir, a ver, pero es que muerto. El Napoli no es ningún muerto. El Napoli está a 2 puntos del primer lugar de. Por eso mismo. Probablemente, probablemente lo puede vislumbrar es por ahí en la Champions, que sí parece un muerto. Claro. Que seguramente olerá a formol. Yo creo que sí, muchachos, porque bueno, es que verdaderamente el Napoli en Champions le está costando demasiado. Vamos a ver, demasiado. Hay hasta enero. El tema de Conte creo que lo más importante y por lo menos lo que yo más voy a resaltar es lo que estábamos hablando al principio. Es algo que se repite con Conte, no es porque sea el Napoli, se repite. ¿Y por qué en las segundas temporadas él empieza con tanto problema? Sí. No se sabe, lo sabrá él. Pero realmente... Pero se sabía, también se sabía. Claro, pero y esta temporada, que de hecho lo conversamos en los primeros episodios del podcast, que la temporada pasada una de las cosas más interesantes de que el Napoli levantó el Scudetto fue que no tenían tanto recambio. Esta temporada sí tienen recambio, se incorporaron nuevos jugadores, sí. Esto, lo otro... Pero por otro lado, ya estás viendo un entrenador que le está echando leña al fuego también. Sí, porque a ningún jugador, porque nosotros ahorita estamos hablando de acuerdo a lo que dijo el entrenador en rueda de prensa, pero a ningún jugador le gusta oír ese tipo de comentarios así como lo dijo él. Tú puedes decir esos comentarios de otra manera. Otra cosa por ahí puede ser también, muchachos, bueno, aquí uno intuyendo cosas, ¿no? Y sacando conclusiones quizás apresuradas y tal, pero puede ser que, bueno, de repente parte de los jugadores nuevos que llegaron al equipo no han sido lo más positivo en cuanto a hacer grupo, ¿no? Quizás hay alguna manzana podrida por ahí, a Conte no le gusta. Ya había tenido su primer roce y con De Bruyne también tuvo su roce. Entonces, después del partido, creo que fue contra el Milan. Sí. Que a ver, De Bruyne, esa derrota, la superestrella del equipo, recién llegado, la compra más esperada del mercado. Entonces, ya sabemos que esto es algo que hace Conte. El otro tema que teníamos pendientes de hablar con ustedes es la crisis, bueno, no tanto crisis, es como un dato súper curioso del Milan. El Milan le cuesta muchísimo contra los rivales de menor envergadura. Nada más, contra la Cremonese, contra el Parma y contra el Pisa, ha sacado 2 puntos de 9 posibles. Si el Milan le hubiese ganado al Pisa, que jugó en casa y empezó ganando el partido, y le hubiese ganado al Parma, que empezó ganando el partido, además, estaría de primero con 5 puntos de ventaja en este momento. No, sólido. Entonces, y los rivales directos. Sí, los ha ganado. Hay un choque ahí con el Milan. A los rivales directos no tienen muchísimos problemas. Empató con la Juve, empató con el Atalanta de visitante, esos dos. Le ganó a la Roma, le ganó al Bologna, al Napoli, a la Fiorentina, que, bueno, cuando la considerábamos como rival directo. Sí. Entonces, hay una cosa aquí, ¿cuál es el problema del Milan con los rivales de categoría inferior? Yo creo que es un tema psicológico, porque ves hasta los goles que le hacen al Milan. Sí. No es lo mismo, o sea, una cosa que nosotros hemos aplaudido mucho a lo largo de la temporada es el tema del rendimiento defensivo. Sí. Ese partido contra el Napoli, defendiendo el resultado hasta el final, hizo lo mismo con el Bologna, hizo lo mismo contra la Roma. Sí. Y después vas y contra un equipo como el Parma, le estabas ganando 2-0. Claro. Bueno, pero los goles que concedes es una cosa que te desconectaste totalmente. Entonces, contra el Pisa, Félix, vas perdiendo 2-1 hasta el minuto casi 90, ya el partido. Sí, bueno, el segundo gol del Pisa también llegó sobre el final, ¿no? Sí, pero entonces es complicado. El Milan, para que se hagan una idea, muchachos, es como un carro, ¿no? Que cuando va en vía plana, a buena velocidad, tú piensas que todo va bien, que da perfecto. Pasa un policía acostado, un bache y le suena todo el tren delantero. Entonces ahí yo creo que es exceso de confianza de los jugadores con los rivales pequeños, que evidentemente no terminan de cerrar el resultado, porque además eso no es el tema a veces que te encajen los goles, que sí le han encajado el Milan bastantes goles en los últimos partidos, ¿no? Y también es el tema que no está concretando los goles fáciles que tiene también. Sí. Se complica demasiado. Por lo menos 3 claras contra el Parma para ganarlas tú. Claro. Inclusive hasta contra el propio Pisa, literalmente en esos últimos minutos les estaban quemando prácticamente la portería. Pero creo que uno de los grandes problemas, el Milan sí considero que defiende bien. Estamos viendo un equipo bastante mejorado con respecto a la temporada pasada,
hay un esquema Está táctico. aprendiendo Sí, hay un a esquema defender táctico que por ahí, con los exentrenadores impresentables, que no voy a recordar los nombres. La pareja lusitana, ¿no? Exactamente. Pero hay algo que Casualidad, que si los no me portugueses gusta siempre a nivel táctico de este Milan de Allegri. Defiendes bien, pero atacas también bastante bien, pero no Ojo, concretas. El Milan es el tercer mejor ataque de la Serie A. Sí, pero no te cuesta concretar, porque Sí, no, si para la concretar, cantidad la cantidad de goles. Lo vimos con la sí, Roma también, por todos los goles que eso. se comió en el segundo tiempo. Es una cosa, pero a ver, con los rivales pequeños, que es el tema principal, no mantiene el resultado cuando está en ventaja, que sí lo hace contra los rivales grandes. No mantiene esa tensión defensiva, que sí lo hace contra los rivales grandes. Entonces, ¿qué es lo que pasa contra los rivales? Creo que es falta de concentración. Yo creo Falta que de es concentración falta de concentración. y exceso de confianza. Ahí vemos a Pedro Bueno, inclusive, Estupiñán sí, güey, exactamente. con una jugada que era para cerrar el primer tiempo con el 2-0. Falta de atención, no llegó al balón, pasaron el balón, después un golazo de Bernabé, que nadie se esperaba ese gol. Sí. Golazo, hay que decirlo. Pero bueno, tú hubieses estado un poquito más atento, botas la pelota a la banda y el primer tiempo termina 2-0. Terminó 2-0. Eso tranquilo, es claro. 100%, exactamente esa es la definición de la falta de concentración que estamos Bueno, diciendo. y después le pega la presión, muchachos, de comenzar el segundo tiempo. Estamos 2-1, sabemos que el 2-0 es el Milan, resultado. los primeros más 20 mentiroso. minutos del segundo tiempo no jugó. No jugó el Milan, por eso se quedó en el camerino. Esperó a que le hicieran el segundo gol y después, verdad que tengo que ganar. Debe ajustar esto Allegri en esta fecha FIFA, muchachos. Importante además que Se viene el derbi. se viene el derbi en el próximo. Claro, cuando regresemos del parón. Eso es Importante que eso es Rabiot importantísimo. se queda en el equipo milanelo entrenando. O sea, Santi Jiménez recuperándose. también, Santi Jiménez. Pulisic también. Sí, Hashari también ya volviendo de la lesión bien. De hecho, el Milan va a jugar un partido amistoso Ujú. a puerta cerrada, muchachos. Y eso Para también sirve que jueguen estos jugadores. Claro, claro. Y una cosa importantísima de cara al derby, ya para pasar al otro equipo de Milán, Bartesagui tiene que ser titular. Pervis Estupiñán en estos momentos no está para ser titular del Milan, es verdad, está volviendo de lesión, pero lo que hizo el otro día contra el Parma demuestra que no está. Y Bartesagui por ahí, que es jovencito, cumple. Bueno, y contra Se lanza una buena, una mala, pero Bartesagui cumple. contra la Roma lo hizo espectacular. Sí, cumple. pero después te ves el partido que hizo antes de la Roma y no jugó del todo bien. Claro, y te lo dice este señor que lo tiene en el fantasy. Entonces- Está bastante claro a los Claro, puntos. claro, ahí Bueno. es inconsistente, pero también es un jugador muy joven. Bueno. También hay que tomar en cuenta eso. Sobre el Inter, que teníamos pendientes también hablarles de este tema, lidera por primera vez en toda la temporada la Serie A, es verdad, liderato compartido con la Roma al final, porque tienen la misma cantidad de puntos, 8 triunfos, 3 derrotas, pero el dato más importante es que en las últimas 8 jornadas el Inter ha ganado 7 partidos, perdió uno que fue contra el Napoli y el resto los ha ganado todos. Bueno, Está en forma el Inter. está en forma y está cumpliendo, muchachos. Está haciendo los deberes. Y empezó a ganarle a los rivales directos, que hace un par de episodios decíamos, bueno, hay que verlo contra los rivales directos. Le ganó a la Roma, le ganó a la Fiorentina, le ganó a la Lazio. Bueno, pero es que yo de verdad, disculpen, muchachos, pero yo esta temporada no considero un rival directo a la Fiorentina. Bueno, De verdad. ok, pero la Fiorentina el año pasado... Pero de claro, nombre, claro, Uzi, decimos, pero de sí, nombre, pero rival de directo nombre. que quedó en el top 8. Inclusive hasta la Lazio este fin de semana realmente es mucho más rival directo, pero Sí, el, bueno, el tema, el tema del Inter, el tema del Inter por ahí, creo que ahorita es que nos vamos a dar cuenta si ese equipo va a competir. Hasta Bueno, ahora está y- bastante bien, pero ahorita es que le empiezan a salir los partidos difíciles. Le falta jugar con el Milan, con el Bologna, que ya dijimos cómo está el Bologna, el Atalanta, que tiene el nuevo entrenador y genera esta expectativa, y lo que ya dijimos en Champions en su momento, le falta jugar contra el Atlético de Madrid, el Liverpool, el Arsenal, el Borussia Dortmund de visitante, o sea, se le vienen un montón de No partidos. recuerdo el Inter, el último partido contra el Cairac terminó ganando. Sí, ganando, claro, sí, Bueno, sí. ganando, fíjense ustedes. 3-0, si no recuerdo mal, Sí, sí. lo va a Fíjense que buscar. eso ya son 2-0. 15 2 a puntos. 0. Ya son 15 puntos en Champions, muchachos. O sea, 2 es a que, 1, 2 a 1 fue. sí, 2-1, sí, porque estaban empatando, ¿no? Sí. El Inter, fíjense que está haciendo los deberes. O sea, lleva puntaje perfecto en Champions, lo cual está bien, porque ya Sí, sí, tienes sí. un colchón para enfrentar a los rivales directos. O sea, si el Inter se deja puntos contra los rivales directos, que puede pasarle, porque al final son partidos directos, eso le pasa hasta el Real Madrid, a cualquier equipo le pasa, no pasa nada. Pero no te puede pasar en todos los partidos. No, pero No, y ni siquiera eso. Si tú es verdad lo que tú estás diciendo, Pero adicionalmente yo a eso, yo concuerdo con eso, pero a ver, si tú realmente estás compitiendo por ganarte un título, tú no puedes perder contra los rivales directos. Por eso es que yo te estoy diciendo, si realmente el Inter es tomado en cuenta para levantar el Scudetto o para llegar lejos en Champions,
va a tener que sacar la cara con los Es rivales lo directos. mínimo que se espera, De porque repente- la vara está alta por lo que viene haciendo el Inter en las últimas temporadas. Sí. El año pasado peleó la Liga hasta el último día de la Claro. Liga. Se metió en semi de la Copa Italia. Perdió la final de la Supercopa de Italia, que la va a jugar. Peleó ahorita la en semi. Champions hasta el final, La obviamente. Champions perdió en la final. Entonces, si tienes toda esa presión de lo que hiciste la temporada pasada, obviamente el punto de comparación va a ser ese. O sea, el Inter, yo creo que mínimo lo que se espera, aunque le habrán pedido aquí, es tienes que llegar a semifinales de Champions o cuartos de final, mínimo, como Claro, mínimo. bueno, como Y en la mínimo. Liga, ganarla porque, bueno, hemos dicho, tiene el mejor equipo todavía, tiene la mejor plantilla. Por ahí el tema del entrenador Sí. lo hemos desarrollado, pero, a ver, del Inter hay que ver de aquí a diciembre, a ver si mantiene el ritmo y si logra sacar algo de ventaja, porque esto es, a ver, el escenario que estamos diciendo nosotros acá, de los rivales directos, cambia si la liga sigue estando así de pareja, porque Claro. si la liga estuviese, si el Inter estuviera muy sobrado, bueno, no importa. Claro. Claro. Lo O sea, lo más y eso es importante también, muchachos, o bueno, irónico, chistoso de este asunto del Inter, es que el Inter puede perder los partidos que le quedan contra los rivales directos y va a seguir estando en carrera. No sé si me explico. O sea, Y el Inter todo- puede oh, venir, el Inter puede a venir ver. y pierde el derbi de la Madonina contra el Milan, volviendo del parón. Después va y puede perder contra otro rival directo en la Serie A. Pero mientras le sigues ganando a los rivales que, digamos, le tienes que ganar, que son los inferiores a ti 100%, Bueno, y que- va a estar en Pero, ojo, carrera. pero con ese ejemplo, entonces el Milan también, el Napoli también y la Roma también. ahí, Con ese ejemplo que estás dando tú. Es distinto, porque al Milan ya vemos que le está costando los rivales pequeños. Al Inter no le están costando los rivales pequeños. Bueno, pero todo el punto Milan con el le está Udinese ganando a los también. rivales directos. Bueno, pero Puntual, más allá puntual. de eso, sí, puntual. Ojo, el Inter este año no ha empatado ningún partido. Es tampoco, correcto. y eso lo ha beneficiado. ¿Es A blanco veces, o negro? Por ahí dicen que es mejor perder uno que empatar dos. Es correcto, Porque claro. después de que pierdes, bueno, te despiertas y empiezas a ganar y a ganar y a ganar. Sí. Hay que ver si el Inter de verdad mantiene todo ese ritmo. Y es lo que tú dices, o sea, tiene una gran oportunidad en el derbi de la Madonnina Y para de- sacar una ventaja algo importante, de 5 puntos Sí. al Milan, que en teoría está en carrera por el título. No es cualquier cosa. Y encima, Ahora, el otro rival, Félix, de Champions, que va a tener después del parón también, es el Atlético de Madrid, ujú. que a priori no se ve tan complicado por el año también turbulento que está teniendo el Atlético de Bueno, Madrid. le metió 5 al Madrid, ¿no? En Liga, por ahí dicen. Pero es que No solamente sé, le no, metió no, 5 al Madrid. yo pero después- solamente pero es un te equipo que- recuerdo. Pero es un equipo que después Claro, se pero acuerda yo de solamente ganar te recuerdo. O sea, Sí, tú estás diciendo pero- el año Ah, turbulento. José, pero por Y favor. en Liga, el medidor Pero de de la cuándo- Liga es que le ganes al Barcelona y al Madrid, le metieron 5 al Pero Madrid. eso no Por es- te digo, eso no es termómetro, no, José. yo no sé. No, pero Ah, sabemos que por no es favor. obviamente No es fácil, no es un rival fácil. No es un rival sencillo, pero tampoco te vas a enfrentar, no sé, al Paris Saint-Germain otra vez. Último Claro, claro, dato razón. del Inter que les quiero lanzar aquí una joyita, porque Lautaro está encendido Sí, también. Lautaro. Lautaro en estos momentos está a un gol de alcanzar a Sandro Mazzola y convertirse en el cuarto jugador con más goles en la historia del Inter. Bueno, y sí. posiblemente al final de esta temporada quede en el top 3. Sí, 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 Porque no realmente- está muy lejos de, Sí, de- no. de Boniseño tampoco. Entonces, ahí aplausos para Lautaro Martínez, que si sigue Encendido, claro. extendiendo su contrato con el Inter, porque hasta ahora no ha dado señales de querer irse, Sí. si se mantiene en el Inter por lo menos unas 3, 4 temporadas más, cuidado si no se convierte El en máximo el goleador máximo histórico, sí, goleador sí, sí. histórico del Inter. No, Es que probable, es no está probable. tan lejos, no está tan lejos. Le faltan unos 40 goles, que eso, en 3, 4 temporadas lo puedes lograr. Y va camino, muchachos, como dice Félix, en caso de que se quede en el Inter por más tiempo, va camino a convertirse, ¿por qué no en un Javier Zanetti también? Sí. Bueno, Sí, hay sí. que ver, no sé si con la misma cantidad de presencia, pero Pero Bueno, pero los goles lo pueden cuanto respaldar, sí, ojo, no, y en cuanto a emblema de la institución. sí, si se queda toda Claro. toda su vida ahí, por supuesto que va a llegar a esos números. Pero bueno, esto es lo que tuvimos para decirles el día de hoy con los temas principales. Por supuesto que quedan los partidos de la próxima jornada, que ya dijimos que se van a disputar después de la fecha FIFA, ¿no? Así es. Esa fecha va a empezar el sábado 22 de noviembre. Correcto. Cagliari va a jugar con Genoa de Daniele De Rossi, que ya debutó con ese empate con la Fiorentina. Así es. Udinese, que va a recibir al Boloña que ya dijimos está enrachado, tiene que aprovechar este partido, por supuesto. Fiorentina, que va a recibir con Paolo Ganoli, que ya debutó, va a recibir a la Juventus. Es que no le toca nada fácil tampoco a Pablo Noli. Bueno, para debutar. Y Napoli-Atalanta el sábado. O sea, partidazo. Napoli-Atalanta también con un nuevo entrenador. El debut de Palladino contra el Napoli de Conte, que está en esta crisis que ya les comentamos, ¿no? También el domingo 23 de noviembre
vamos a tener otros partidazos, ¿no? Sí, totalmente, Félix. Vamos a tener Elas Verona Parma, partido allí por duelos en la parte baja de la clasificación, ¿no? Cremonese Roma también, un buen partido importante, visita que va a tener la Roma. Sí, la Roma que tiene que seguir, está bien como está. Es Está correcto. Bien. Los fanáticos, perdón que haga aquí un inciso, es uno de los equipos que en términos de armonía de los fanáticos es el que siento con la mejor vibra este año. En Con este esa- momento, con hasta los esa- momentos. con ¿Sabes qué? esa Sí, se vibra, nota. con esa vibra de este año vamos a ganar el Sí. tricolor. Lo están diciendo Sí. los fanáticos. Y hasta con ahora, alegría. y hasta ahora Gasperini. No con ese ambiente tóxico así del Napoli de, bueno, se están tirando flechas, del Inter que por ahí todavía, aunque No está creo que primero, lo mantenga, la verdad, pero bueno. y con el Milan que también botando resultados ahí, como que los fanáticos están en otra, pero los de la Roma están en sintonía. Perdiste con el Milan la semana pasada, no importa, vamos a ganar la liga. Y ahí está. Y con el Inter también perdieron. Sí, Y ahí eso es está. importante. Y ahí está. Es correcto. Bueno, también tenemos, muchachos, Lazio Lecce en el Olímpico de Roma. Partido también ahí para que la Lazio se recupere de esa derrota contra el Inter. Y bueno, el plato fuerte me parece de la jornada, sin duda, el Inter Milan Derby de la Madonina, que vamos a tener Partido directo. Vamos partido a ver. directo. Partidazo, Realmente el plato importantísimo. fuerte del domingo 23 de noviembre. Correcto. Y la jornada se cierra con el Torino Como. Ojalá que el Como saque puntos. Porque Y no vuelve a quedar 0-0. Sí, últimamente puro empate. Y tenemos Sassuolo Pisa, recordando la temporada pasada, ese partido directo para ascender, ¿no? Sí, Sassuolo que está bastante bien esta temporada y Pisa que no está en zona de descenso. Todos nosotros pusimos a descender al Pisa en nuestra predicción. En estos momentos no está en zona de descenso. Bastante bien por Alberto Gilardino. No sé si bastante bien, pero por lo menos bien. Así Aceptable. es. Fuera de la zona de descenso. Esto fue lo que tuvimos para contarles el día de hoy sobre la fecha 11. Los invitamos a que se suscriban aquí en YouTube, en Patreon también, que tenemos contenido especial, y a que nos sigan en nuestras redes sociales, @ogolmio en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Sabrina Llueva, que nos acompañó aquí en la producción. Ángelo Alfredo Chambotti, no tan polémico hoy. Y Gustavo Adolfo Silva. No tan polémico quizás porque ganó el Inter, ¿no? No. Fanático, muchachos, del fútbol. Nos vemos, chao.